al 7. Bien, hermanos, vamos a leer. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. El tema de esta tarde es arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Y es importante ver aquí, hermanos, que usted sabe que Colosenses es una carta, ¿no? Es una epístola que Pablo escribió. Y si usted analiza el contexto desde el capítulo 1, ¿no? Pablo va a refutar muchas cosas que se estaban enseñando de una forma negativa. Había herejías, ¿no? Y bueno, si usted quiere ver un ejemplo, por ejemplo, en el 2.4, miren lo que dice en el 2.4, ¿no? En el 2.4 dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿no? En el versículo 8 dice, ¿no? 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, había palabras persuasivas, ¿no? Filosofías, dice, filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Según tradiciones de hombres, ¿no? Que se enseñan según rudimentos del mundo y no según Cristo. También había culto a los ángeles y muchas cosas más, ¿no? Entonces Pablo va a escribir a los colosenses refutando estas filosofías humanas, tradiciones humanas, ¿no? Pero a la vez, antes de que él refute estas palabras, él se cerciora de que los creyentes de Colosas, ¿no? Y también los de la Odisea estén firmemente arraigados en su fe. ¿Ya? O sea, antes de que Pablo refute esas enseñanzas filosóficas y antes de que empiece a poder contradecir todos esos engaños que estaba pasando en Colosenses, ¿no? Pablo se cerciora de que toda la iglesia esté bien arraigado en su fe, ¿no? Para que nadie tambalee y nadie pueda perder su fe, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, hermanos, leer todo esto y yo me voy a centrar específicamente en el versículo 6 y 7, ¿no? 6 y 7, porque ahí de alguna forma el apóstol Pablo va a explicar de una forma detallada cómo es que tienen que estar cimentados en la fe, cómo van a estar de alguna forma establecidos en la fe de Jesucristo, ¿no? Entonces, antes de que Pablo refute las filosofías, él le dice, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes sepan algo, ¿no? Ustedes están arraigados y cimentados, ¿no? Están, de alguna forma, están fuertemente fuertes en su fe, ¿no? Y van a dar gracias a Dios por esto, ¿no? Y vamos a explicar cada palabra porque, hermanos, es importante lo que Pablo está diciendo aquí, cómo es que nuestra vida se puede construir, nuestra vida de fe se va construyendo poco a poco, ¿no? Y vamos madurando y creciendo, ¿no? Por eso es importante entender esta palabra. Con esto vamos a empezar, hermanos, ahí, como les dije, voy a centrarme en el versículo 6 y 7. Y el versículo 6 comienza diciendo, por tanto, ¿no? O sea, después que todo él habla de las cosas, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿no? Y Pablo hace mención ahí, dice, ustedes han recibido al Señor Jesucristo.
no han recibido la ley ni la Torá, ¿no? Para el Antiguo Testamento, para los hermanos específicamente de Israel, era importante que ellos sabían cómo Moisés le dio, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y Moisés les entregó al pueblo, ¿no? Y Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes no reciben ninguna ley, ustedes han recibido al Señor Jesucristo. Ustedes tienen a Jesús en su corazón, ya nacieron de nuevo, es algo diferente. Y así como han recibido a Jesús en su corazón, ahora van a andar en Él. Y este es algo interesante, hermanos, porque la palabra andar en el original implica andar, ¿no? Caminar alrededor. ¿Ya? O sea, es andar o un caminar alrededor, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo es tienen que aprender a caminar alrededor o con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y esto es algo importante porque si usted es cristiano, ya tiene a Jesús en su corazón, la idea es que usted camine con Él. ¿Alguna referencia? Puede haber como usted, por ejemplo, como la Biblia menciona que Enoc, por ejemplo. Enoc dice la Biblia que caminó con Dios, ¿no? Y tanto fue su caminar con Dios que un día se lo llevó Dios y no murió. Enoc fue con Dios vivo, no experimentó la muerte, ¿no? ¿No? Entonces Abraham se consideraba el amigo de Dios, ¿no? Y por consiguiente caminaba con Dios. Entonces, cuando la Biblia habla que Enoc era amigo de Dios y caminaba con Dios, implica una profunda comunión. Y vuelvo a repetir, cuando Pablo dice, de la manera que ustedes vieron a Jesús, anden en Él, es caminen con Él, anden alrededor de Él. Y esto es algo importante hacerlo, hermanos, porque como cristianos no tenemos que estar separados de Él. Recuerda que Jesús dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si están unidos conmigo, van a llevar mucho fruto. Entonces, como cristianos, tenemos que entender que cada día debemos esforzarnos en estar cerca de Él, caminar con Él, andar alrededor de Él. ¿Para qué? Para aprender de Él, para crecer en la fe, ¿no? Para de alguna forma ser influenciados por Él. ¿Ya? Así que lo primero que Pablo está diciendo es, de la manera que ustedes recibieron a Jesús, todos recibieron a Jesús, ¿no? Todos tienen a Jesús en el corazón, ¿no? Y más que ahora yo quise compartir ese tema como un refuerzo de los hermanos que se han bautizado. Hoy día en la mañana un buen grupo de la iglesia fueron a bautismo, 19 personas para la gloria de Dios han entrado a las aguas del bautismo, ¿no? Y un aplauso al Señor por eso, hermanos. ¿Sí? Y de alguna manera yo quería enfocarme, obviamente para toda la iglesia, pero específicamente para ellos, ¿qué pueden hacer ahora que dieron ese paso de fe, de bautizarse, ¿no? Bueno, caminen con Jesús, anden con Él, anden alrededor de Él. Y cuando la Biblia dice andar, implica estar junto a Él, estar en comunión con Él. Nadie camina con alguien si no lo conoce, ¿no? Pablo dice, ustedes ya recibieron a Jesús, anden en Él. ¿Para qué caminar con Él? ¿Para qué andar con Él? Bueno, ahí está lo primero que vamos a ver, ¿no? Dice arraigados. En primer lugar está la palabra arraigados, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él, ¿no? Primero dice anden en Él y luego menciona arraigados, ¿no? Y es importante, hermanos, la palabra arraigado. La palabra arraigado estaba también viendo qué puede significar y hace mención justamente a una planta que las raíces mientras más profundo esté, ¿no? Ese va a ser el soporte más fuerte para que la planta pueda crecer. Y mientras más profundo está la raíz, la planta va a crecer más fuerte y más fuerte porque la raíz es el soporte de todo. Y Pablo está diciendo, cuando ustedes anden con Jesús, ¿no? Van a ser arraigados en Él, van a ser profundizados con Él, ¿no? Y yo encontré una ilustración del bambú japonés, que usted planta y por mucho tiempo, años, no crece. La persona que no sabe decir, no, ya se perdió, ya no sirve y piensa que todo desapareció, porque no crece, ¿no? Lo planta y no crece, ¿no? Pero en realidad sí está creciendo,
No recuerdo exactamente, pero me parece que por 3 años, no estoy seguro de esto, pero la raíz está empezando a profundizarse, a profundizarse y a profundizarse y a profundizarse, tan fuerte que puede llegar a muchos metros. Y de repente, después de muchísimo tiempo, empieza a brotar para que cada día crezca un promedio de 10 centímetros y se hace una tremenda planta. Una vez que llegó a crecer totalmente las raíces, recién ahí empieza a crecer, ¿no? Y cada día crece un promedio de 10 centímetros y se hace una planta enorme, ¿no? Entonces, hermanos, Pablo está diciendo, ustedes cuando anden con Jesús, ¿no? Cuando aprendan a caminar con Él, van a ser arraigados, ¿no? Es como si usted va a enraizarse en su fe tan fuerte que nada va a ser tambalearles. La palabra arraigados, van a estar profundamente creciendo hacia abajo, un soporte, una base, para que cualquier cosa que pase, ¿no? Nada pueda mover de su fe. Y recordemos que Pablo está dando este ejemplo porque había muchos ataques de filosofías, enseñanzas negativas, cosas que no era de Dios. Y dice, cuando ustedes estén arraigados en su fe, no va a ser fácil que ustedes puedan fallar a Dios o puedan confundirse con filosofías humanas, ¿no? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuán arraigado estamos nosotros en nuestra fe? ¿Cuán profundo estamos cimentando nuestras raíces? Porque si no tenemos profundidad en nuestras raíces, ¿no? La planta puede crecer y crecer, pero no sé si usted se ha dado cuenta que a veces cuando yo me voy al establo, en el parque de aquí, hay unos árboles que se caen. Por lo menos 3 veces ya he visto que un árbol más o menos de regular tamaño se cae, ¿no? Y cuando se cae se ve las raíces muy pequeñas. Implica que cuando lo plantaron no hicieron un hueco muy grande para que ese árbol tenga un sostén más fuerte. Y el peso del árbol hace que se caiga y terminan por romperlo, ¿no? Entonces, hermanos, es importante lo que Pablo está diciendo. Es necesario andar con Jesús, alrededor de Jesús, con Jesús, para que usted esté arraigado fuertemente a Él, ¿no? Y venga ataques tanto de adentro como de fuera, tengan problemas, dificultades, pruebas, pero que usted esté tan profundamente arraigados que nada los pueda mover de su fe, ¿no? Y hago otra ilusión aquí, o otra alusión a las palmeras en Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos no tienen como nosotros grandes montañas, todo es plano, y es por eso que ellos sufren muy fuerte acerca de los huracanes, ¿no? Tornados muy fuertes, puede levantar casas, autos, árboles, todo, ¿no? Pero existe justamente una planta, ¿no? La palmera, ¿no? Que está plantado ahí, ¿no? El huracán viene con toda su fuerza, ¿no? Viene arrasando todo, ¿no? Y la fuerza es tanta de que literalmente a la palmera hace que toque el piso. Por la fuerza de la presión, todo hace que la palmera esté literalmente choque hasta el piso, ¿no? Mientras el tornado está dando vueltas y vueltas y vueltas, tumba la palmera hasta el piso, ¿ya? Pero como tiene una profunda raíz, no puede levantarlo y sacarlo. Y cuando el tornado termina de pasar, la palmera de lo que está en el suelo nuevamente empieza a ocupar su lugar de una forma tranquila. Y eso es algo interesante, hermanos, porque así debería de pasar con los hijos de Dios que ya tienen madurez en su fe. Viene ataques, viene problemas. El enemigo dice que está buscando siempre a nuestro alrededor a quien devorar, ¿ya? Entonces el enemigo te odia porque te parece a Dios. Entonces, hermanos, va a haber problemas, va a haber dificultades. De repente problemas laborales, problemas de familia, problemas personales, problemas de fe, tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esos problemas atentan contra tu fe. El enemigo te ataca tanto porque tú quieres que reniegues de tu fe. Es como Job, ¿no? El enemigo tanto lo atacó porque su fin era que Job maldiga a Dios y se aparte de Dios. Sin embargo,
La Biblia dice que Job nunca pecó, no chocó con Dios. Cuando le cayó la enfermedad y perdió todo, dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Él me quitó y no, Él me entregó y Él me lo quitó. Sea bendito su nombre. Y al final, hermanos, el enemigo no pudo lograr su objetivo. Entonces, ese es el objetivo de Pablo aquí, hacerle entender a la iglesia que están tan arraigados en su fe, que pase lo que pase, van a soportar toda prueba y van a salir en victoria. ¿Por qué? Tienen fuertemente una base sólida, están arraigados profundamente en su fe. Y la pregunta, hermanos, es, si usted escuchase alguna filosofía humana, una tradición, ¿sabe? Si usted va al internet, están bombardeando con cosas que pueden perder nuestra fe. Están diciendo ahora que todo eso de ellos es una mentira, que son los extraterrestres que han jugado con nosotros. El Papa sale y dice, esto hemos engañado por tanto tiempo las imágenes, esto no es de Dios. ¿No? Y empiezan a enseñarnos cosas que después dicen, no, puede ser cierto. Pero cuando usted está arraigado en su fe, ¿no? Bien arraigado, profundizado en la palabra de Dios, nada va a mover su fe. Va a decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé con quién estoy. Yo sé que mi Dios es real. Y esto es lo primero que tenemos que entender aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo arraigados, ¿no? De tal forma que nada quebrante su fe. Y luego sigamos ahí porque Pablo dice arraigados en el versículo 7 ya, arraigados y sobreedificados, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él, ¿no? Y la palabra, hermanos, sobreedificados se asocia al trabajo de construcción, a un trabajo de construcción. Me hubiera gustado usar la multimedia y poder ver ahí imágenes de cómo en la construcción, mientras más grande es el edificio, más profundo tiene sus bases. ¿Ya? Y mientras más fuerte va a soportar el peso, los fierros son mucho más gruesos, profundos, porque va a soportar el peso. Y de eso es importante lo que Pablo está diciendo cuando dice sobre edificados, ¿no? En la fe. ¿Por qué sobre edificados? Porque ya la piedra angular está puesta, se llama Jesús, en nuestra base. Pero ahora dice sobre edificados en eso. Es como una construcción que mientras más profunda tiene sus bases, mientras más fuertes sean sus bases, usted puede seguir y seguir y seguir construyendo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si usted una construcción hizo unas bases muy pequeñas, columnas muy delgadas, y le quiere poner 4, 5, 6 pisos? Quizás mientras no haya nada está tranquilo, pero cuando venga un terremoto o un temblor, toda esa casa va a caer. ¿Por qué? No tiene una buena simiente, no tiene una buena base. Igualmente nosotros, hermanos, usted si no tiene una buena profundidad en la fe, no tiene una buena palabra, un buen conocimiento, no está adoctrinado correctamente en la palabra de Dios, no tiene profundidad en la palabra de Dios, ¿qué cree que va a pasar cuando vengan los problemas? O cuando el enemigo venga y nos ataque de una forma sutil, de una forma muy sutil, porque quizás va a hablar una parte verdad y otra parte negativa. Y, y justamente, si usted se da cuenta, las sectas crecen porque son muy sutiles en engañar. Y la pregunta es, ¿cuánta base, cuánta profundidad tiene su vida de fe? ¿Cuánta palabra? Miren, vamos a leer en segunda de Timoteo, vamos un momento ahí, vamos a segunda de Timoteo, ¿no? Vamos a, a leer ahí un momento, segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 y 17.
desde el 15 si es posible para comprenderlo mejor. 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, hermanos, ¿cuánto de conocimiento tenemos en la palabra? ¿Cuán profundo usted estudia la palabra? Porque si usted solamente se conforma con oír un mensaje, ¿no?, una vez a la semana o 2 veces a la semana, y luego no hace nada, su fe es muy corta, no está profunda, ¿no? La Biblia nos habla de muchos aspectos en cuanto a la palabra. Dice escudriñar las Escrituras, meditar las Escrituras, trazar bien la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante, hermanos, que la palabra sea estudiada de una forma profunda. Porque si yo simplemente leo por él la Biblia o simplemente no lo leo, ¿no?, mi fe va a ser muy superficial, no va a estar edificado fuertemente en esas bases. Entonces, usted tiene que preocuparse por eso. Para estar arraigado en su fe, usted tiene que preocuparse por eso. Para que usted esté sobreedificado en esa base muy fuerte, para que usted siga creciendo en la fe, usted es el que tiene que preocuparse. ¿Por qué? Ya tiene un mejor maestro, ¿no?, el Espíritu Santo. Dice, nos enseña todas las cosas. Pero nos va a enseñar cuando usted le dedica tiempo a la palabra de Dios. Tiempo a la palabra de Dios, ¿no? Cuando estuve estudiando teología, ¿no?, estudié a un hombre, un misionero, se llamaba Guillermo Carey, ¿no? Dice, él leyó la Biblia más de 70 veces, la Biblia de tapa a tapa. Comenzaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis, más de 70 veces. Este hombre leía libros completos, no capítulos, libros completos de la Biblia, memorizados con punto y coma. Este hombre fue de misiones a un sector, ¿no?, bueno, de un grupo de gente, ¿no?, así indígenas, ¿no?, y él tradujo la Biblia a su idioma de ellos. Pero yo me pregunto, digo, Señor, ¿qué tan profundo conozco la Biblia? Para empezar, ¿alguna vez en su vida leyó la Biblia de tapa a tapa? Comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis. Este hombre dice, leyó más de 70 veces, una y otra vez. Por eso es que memorizaba mucho la palabra. Y a veces nosotros tenemos 30, 40 años sirviéndole a Dios y nunca hemos leído la Biblia de tapa a tapa. Nunca lo hemos leído. Entonces, esa es la diferencia, hermanos. Si usted quiere ser sobreedificado para poder tener una base sólida y siga creciendo y creciendo y creciendo y tenga estabilidad en su fe, entonces usted tiene que ser responsable en escudriñar la palabra de Dios, en profundizarse en la palabra de Dios, ¿no? Y vuelvo a repetirle, no necesita ir a un seminario. Si Dios le permite y tiene la habilidad, hágalo. No es pérdida, ¿no? No necesita comprarse libros, que también son muy interesantes y muy buenos, ¿no? Pero si yo solamente me voy a estudiar y me voy a comprar libros y no leo esta Biblia que está a mi disposición, de nada me va a servir. Porque aquí está todo lo que Dios nos enseñó. Las demás cosas son ayudas, ¿no?, comentarios. Pero la Biblia está completa. Y mientras más yo sepa de esa Biblia, mi fe va a seguir sobreedificada. Por esa razón, hermanos, es importante que usted medite en lo que Pablo está diciendo a ellos.
necesitan ser arraigados en su fe, necesitan ser sobreedificados en Él. De tal forma que usted conozca, tenga una fuerte base. Porque Jesús nos enseñó una parábola. Y Él dijo, ¿saben qué? Aquel que oye mi palabra, lo escucha y lo hace, le voy a comparar como un hombre que hizo su casa. Primero, el que no escucha lo hizo en la arena, ¿no? Ambos construyeron, uno en la arena y el otro sobre la roca. Pero cuando vino vientos, vino mareas, vino tormentas y todo lo demás, la casa que estaba construida sobre la arena, ambos construyeron. Quiero que usted me entienda eso, ambos construyeron, pero uno lo hizo sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, vino todo lo que tuvo que venir, la casa se derribó. Pero el que construyó sobre la roca, dice que vino de todo y la casa permaneció fuerte. Jesús dijo, igual es con aquella persona que oye y escucha y practica y hace la palabra de Dios. No basta solamente con oírla. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, tenemos una fe débil porque nos conformamos, hemos construido en la arena, ¿no? Repetimos muchas veces cosas que a veces ni entendemos, ¿no? A veces, y de verdad a veces nos emocionamos, ¿no? Hermanos, Jesucristo nos sana, Jesucristo nos bendice y nos provee. Gloria a Dios. Y esto es real, es bíblico. Y gloria a Dios por eso, es real. Pero ¿qué pasa cuando yo me enfermo? ¿Qué pasa cuando yo me voy al hospital y de repente el médico me dice, ¿sabe qué? Usted tiene un mal incurable y se va a morir. ¿Qué pasaría ahí? Usted tiene que ser operado. Y ¿qué hago, doctor? Tienes que empezar a tomar medicamentos, a pasar esto y aquello. Y me olvidé de mi fe, no me pongo a orar, simplemente empiezo a comprar todos los medicamentos, hacer todo eso que no está mal. A veces una persona viene y me dice, pastor, ¿puedo tomar medicamentos? Tome sus medicamentos, hermano. ¿Por qué? Porque de la primera vez que me pregunta, yo sé que no tiene la fe para que pida a Dios por fe y se sane. Entonces toma sus medicamentos, no es pecado. Pero ahí yo voy a ser confrontado. Cuando yo estoy enfermo y empiezo a creerle a Dios y empiezo a decirle, Señor, yo sé que tú eres Jehová, mi sanador, Jehová Rafa, tú eres mi sanador. Yo he visto tu mano poderosa, Señor. Así que lo primero que yo voy a hacer es luchar en mi fe, voy a creerte a ti. Voy a vencer esto con mi fe, voy a confiar en ti. Y voy a hacer lo que el médico me dice, está bien, pero yo voy a confiar en ti. Y hay personas que están aquí, hermanos, en nuestra iglesia que han experimentado sanidades sin intervención médica y sin necesidad de medicinas. Escuché, por ejemplo, a mi hermana Yolanda, que está de Ujier, ¿no? Un día, un miércoles, estaba dando su testimonio y dijo, hermano, yo tenía profilaxis o algo así, o sea, es un problema con la orina. Ya no aguanta la orina. O sea, usted se ríe y se escapa la orina. Y ese es un problema de las mujeres mayores. Pero un día ese mi hermano empezó a clamar con todo su corazón. Digo, Señor, yo creo en ti. Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú eres nuestro sanador. Y clamando, ahí Dios empezó a tener un calor muy fuerte en la parte dañada. Y en fin, hermanos, al final, hasta el día de hoy está completamente curada, completamente sana, sin necesidad de médico, ni tampoco de medicinas. ¿Por qué? Dios es real. Pero para ello necesito tener una base fuerte en la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más leo la palabra, mi fe va a ser más fuerte, cimentada, sobreedificada. Pero ¿qué pasa cuando yo no medito en la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando a veces yo tengo deudas? Señor, tengo deudas. ¿Qué hace lo primero? Lo primero que hace va a determinar si usted tiene fe o no. Porque si lo primero que hace es doblar sus rodillas y decirle, Señor, por favor, ayúdame, yo confío en ti. La palabra me dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19 lo dice, Señor, yo confío en esa palabra, tú eres mi proveedor. Señor, nunca me he negado pan porque tú me ayudas en todo momento, tú estás conmigo. Y clamo a Dios, y clamo a Dios.
y veo cómo Dios interviene y cómo Dios abre las puertas. Entonces yo estoy sobreedificado en la fe por la palabra. Pero ¿qué pasa con otro grupo de hermanos? Tengo una deuda, ¿qué hago? Voy a ver, ya en la iglesia el hermanito tal, el hermanita tal, tiene un buen trabajo, tiene ahorros, voy a ir a pedirle y me voy a ir a mendigar. Hermanita, por favor, ¿puedes prestarme? Sí, hermana, ¿cuánto es tanto, hermano? Ya, hermana, la otra semana se lo pago. No le dijo de qué año, porque a veces nunca le pagan, ¿verdad? Pero el problema, hermanos, es que usted soluciona algo natural. ¿Creció en la fe? No, porque no confió en Dios. Lo solucionó humanamente. Y por eso, hermanos, es que nuestra fe muchas veces es débil. Y a veces usted puede decirle, Señor, yo quiero sanar enfermos del SIDA, de cáncer. Pero cuando usted tiene una gripe, un resfriado, no es capaz de orar por usted mismo y decirle, Señor, yo creo que tú eres capaz de quebrar este resfriado. Y lo primero que hago es ir y comprar un medicamento para matar la infección. No, hermanos, tenemos que ser sobreedificados. Habla de una construcción. ¿Y sabe quién es el albañil, el maestro? Jesucristo mismo. Él construye tu vida. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú empiezas a leer su palabra, empiezas a confiar en Él. Y la vida tiene muchos ejemplos al respecto. Por eso es necesario, hermanos, empiece a sobreedificar su fe en Él, practicando la palabra. Para mí, cada enfrentamiento que Dios me da, justamente ese es un reto para confiar en Él y obrar en Él. Y primero agoto mis posibilidades espirituales. Por ejemplo, yo cuando me enfermo, oro a Dios y a veces mi esposa me presiona y dice, no, anda, compra esto, tiene que ir al médico. Entonces yo le digo, bueno, hermano, si es que de acá a una semana no me sano, me llevas al médico o me voy al médico. Y a veces casi nunca es necesario ir al médico. Estoy confiando en Dios y estoy entrenando mi fe. A veces es difícil, porque literalmente usted está, Señor, tengo dolor terrible en la cabeza. Me duele todo el cuerpo. Yo sé que con una pastilla para el dolor o para la infección se calma. Digo, Señor, me duele, pero voy a confiar en ti, Señor. Padre, tú eres mi sanador. A veces no es fácil, hermanos, crecer en la fe. No es fácil crecer en la fe. Pero si usted entrena su fe, va a crecer. ¿Por qué? La Biblia a mí me dice que nuestra fe crece. Nuestra fe crece. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Algunos tienen una fe muy pequeña, como el grano de mostaza, ¿no? Pero otros tienen ya una fe muy grande. Entonces todo esto depende de cómo usted está, en primer lugar, arraigado y luego cimentado en su fe, en Cristo. Y esto viene por la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, usted tiene una herramienta, la palabra de Dios. No solamente lo use cuando venga a la iglesia. Y luego termina el culto, va a su casa y lo deja arrinconado, empolvándose hasta la otra semana que se va a venir. Si usted hace eso, nunca va a crecer. Volvamos nuevamente a Efesios, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Colosenses. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice, confirmados en la fe. Esto tiene que ver, ¿no?, con la construcción, para que sea fuerte. Dice, ¿no?, esto de confirmados en la fe, ¿no?, es como cuando ya usted construyó, ¿no?, y viene el arquitecto, por ejemplo, por repente ver, ¿no?, y está mirando todo que esté correctamente. Y dice, buena construcción, está en perfecto estado, todo se ha hecho como dice el plan, ¿no?
La cantidad de concreto, la medida de fierros, ¿no? Se ha respetado todas las cosas que tiene que ser, así es que es una excelente construcción, ¿no? Y algo así es esa palabra en el original, cuando dice confirmados en su fe, que usted ya tiene una buena base, usted está arraigado y sobreedificado en la fe, y eso hace que su fe haya sido confirmada. Y tiene fe en Dios para hacer cosas tremendas. Por ejemplo, un día estaba compartiendo a los jóvenes y les mencioné de un libro, ¿no? Como Viento Recio, ¿no? Meltay es el autor, y ahí se registra que un grupo de jóvenes tenían que ir a predicar, ¿no? Pero tenían que pasar un río. Dice, ese río, hermanos, crecía, bueno, 1 kilómetro de ancho. En la crecida del río, ¿no? Usted sabe que acá tenemos el río Chillón y de tiempo en tiempo usted ve cuando empieza a crecer. En la crecida del río, 1 kilómetro de ancho y 3 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, naturalmente, cruzar así es muerte segura. ¿Ya? Y ellos, este grupo de jóvenes misioneros, tenían que cruzar al otro lado para poder, hermanos, hacer la obra de Dios. Y no iban solos, iban con todo un grupo, ¿no? Y dice, hermanos, tenemos que volver, no podemos. Y justo el líder de ellos dice, vamos a orar ahí. Se pone a orar en la orilla del río y el Espíritu Santo le habla a este joven y le dice, crucen el río. Entonces él le dice, ¿sabe qué, hermanos? Dios me dice que crucemos. Dice, no, yo no voy a cruzar. Tú sabes cuánto profundo está ahí, nos vamos a ahogar. ¿No? Y todos los demás ahí, hermanos, todos, hermanos, no sean, ¿no?, testarudos, volvamos. ¿Cómo van a cruzar? Y casi todos eran, no, volvamos, retrocedamos, no podemos cruzar. Pero él le dijo, Dios me ha dicho y yo lo voy a obedecer. Así es que crucemos el río. Pero hermano, ¿cómo? Y a ver que nadie quería cruzar el río. Él le dice, yo voy a cruzar y espero que me siga. Y empezó a caminar, ¿no? Y cuando dio el primer paso, o sea, en cualquier momento se hunde. Se dio el segundo paso, ahorita se hunde. Ahorita se hunde. Y empezó a caminar. Y ya estaba a un trecho regular, unos 3 metros. No pasa nada, vengan. Pero ¿cómo? Sabemos que es profundo. Vengan. Yo siento que ahí hay firmeza, ahí siento sólido, vengan, ¿no? Y así, digo, a ver, yo también voy a empezar, ¿no? Y así empezaron a cruzar todo el equipo. Los demás se quedaron. Pero estos jóvenes pasaron todo el equipo al otro lado, en la crecida. ¿Se dan cuenta? Por la fe, cuando están arraigados y solidificados en la fe, cimentados en la fe. Pero luego pasó el tiempo, en otra época, en otro lugar, con otro grupo, y dijeron, ese equipo dijo, yo escuché que un grupo de jóvenes cruzaron al otro lado en el nombre del Señor. Es que vamos a hacerlo en el nombre del Señor, vamos a cruzar el río. Dios no habló, no tuvieron fe, dieron el paso y se ahogaron. Y se murieron. ¿Cuál es la diferencia? Que ese grupo, en primer lugar, Dios le habló. Y cuando Dios te habla, hazle caso, porque tienes todo el respaldo de Dios. Cuando Dios te dice, simplemente obedécelo. Por más que lo natural pareciera imposible. Yo recuerdo, hermanos, cuando todavía no construimos el templo. Y por buen tiempo, pastor, ¿ya pues cuándo? Pastor, ya diga, levante ofrenda. Dice, no. Pastor, ¿cuándo? No. Pero pastor, ¿cuándo? Ya, sí necesitamos, mire esto. No. ¿Pero por qué no? Dios no me pone nada en mi corazón.
y no me habla. Pero necesitamos, sí, yo sé que necesitamos, pero no podemos hacerlo en la carne. Y un día estaba orando, tranquilo, y yo diría que fue una voz casi audible, aunque no fue audible, ¿no? Pero una certeza, una convicción, ahora es el momento de hacerlo. Y dije, Señor, pero en lo natural no llegamos ni al diezmo de lo que necesitamos. Es mucho dinero y es muy difícil. Y encima que yo me enterqué que quería el sótano. Y gracias a Dios que tenemos sótano. Porque ahí salió como 5 camiones, no me acuerdo. Todo, un hueco adentro. Pastor, no, va a ser una laguna ahí, porque había agua. Pero en fin, hermanos, no. Dije, Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos ni el diezmo para empezar. ¿No? Y justo ahí yo recibí una ofrenda personal. Digo, ¿no? Y esa era otra lucha para mí, ¿no? Tenía que construir mi casa y ahí le decía, da tal cantidad. Ya, Señor, pero es difícil. Yo le dije, Señor, está bien, pero tú sabes que ahora soy casado. Así es que voy a hablar con mi esposa. Y si mi esposa no me dice absolutamente nada, que cómo es posible, que esto, que lo otro, simplemente diga, está bien, yo voy a creer que es tu voluntad. Así que me dije, no, esposa, ven, esto puso en mi corazón. Me miró, estaba emocionada para construir la casa. Me miró, simplemente me miró y me dijo, si Dios te ha dicho, hazlo. Sí, gloria a Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando yo dije, es como que se destapó algo. La gente empezó a dar, a dar, a dar. Y se logró. ¿Por qué Dios interviene? Entonces, cuando tú estás arraigado y cimentado, y esta palabra, afirmado en la fe, te aseguro que Dios nos va a llevar a hacer grandes cosas. Y le vas a empezar a creer. Y Dios te pone en aprietos para creerle. Porque honestamente cuando yo me casé, los primeros años yo pasé, digamos, un, un- un problema fuerte en mi fe. ¿Por qué? Mi hermana Marisa está sigue ahí, no sé, con su esposo, me vendió la casa. Le dije, hermano, pago la mitad y la mitad en 2 años, me parece. Yo tenía que pagar $400 mensual. Y aparte de la casa, los gastos, todo lo demás. ¿Usted cree que fue fácil? Literalmente, cuando venía recibos de la luz, del agua, internet, todo, ¿no? Yo tenía que decir, Señor, en el nombre de Jesús está pagado. Voy a descansar en ti. Voy a confiar en ti. Yo sé que fue tu voluntad que me case. Sé que es tu voluntad que tenga esta casa. Así que tú no me vas a hacer pasar vergüenza. Y bueno, mi hermano Rildo no ha venido ahora, pero si no he dicho hermano Rildo, no. Testifica, nunca me atrasé ninguna letra. Siempre, una semana antes, hermano, puede venir, ya tengo. Y Dios hizo que yo pueda cumplir fielmente con todo. Y al terminar esto, obviamente mi fe no fue igual que antes. Costó, pero a veces así nos entrena Dios para tener fe. ¿Cuánta fe está cimentada en ti? ¿Tienes una buena simiente en tu fe? ¿Puedes creerle a Dios para milagros? ¿Para señales? ¿Para hacer cosas grandes en Dios, en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en muchas cosas? Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible. Solo que es importante, hermanos, lo que Jesús dijo, ¿no? Porque justamente como le dije ese día que hablé acerca de fe en los jóvenes, ¿no? Jesús, cuando le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate y pasaría. Y yo siempre me concentré por mucho tiempo en decir, ya, la fe del grano de mostaza, ¿no?
El tamaño de una mostaza es como la punta de un alfiler o como una bolita de polilla chiquitita, ¿no? Pero luego empecé a leer más y más profundo, ¿no?, la palabra y dije, Señor, pero no tiene sentido esto. Porque Jesús dijo esto cuando un padre va a sus apóstoles y le dice, por favor, liberen a mi hijo, un endemoniado. Y cada apóstol, ¿no?, yo imagino que primero Pedro, por aventado que era, en el nombre de Jesús, sal fuera, y no se iba. Le decía, no, ya Pedro, a ver, hazte una, tú eres muy gruñón, por eso de repente estás en pecado, yo voy a hacerlo, Juan ahí, ¿no? Y Juan, en el nombre de Jesús, nada. De repente ahí, ¿no? Juancito, tú eres muy pasivo, hijo. No, yo soy médico, yo, no, más inmenso. En el nombre de Jesús, todos los apóstoles pasaron y ninguno pudo echarlo fuera. Y el padre va a Jesús y le dice, Señor, por favor, sana a mi hijo. Dice que Jesús se airó. ¿Hasta cuándo ha de soportar esta generación? ¿No? Y le pregunta, ¿tienes fe? Y dice, sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Interesante lo que le dice, ¿no? Lo que le está diciendo es, Señor, tú sabes que yo no tengo fe, pero quiero poner todo de mi parte para que mi hijo sea sano. Jesús va, fuera. Se fue. Y es ahí cuando los apóstoles dicen, Maestro, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Por vuestra poca fe. Además de que no sale con oración y ayuno. Pero se dan cuenta, dice, vuestra poca fe. Y luego dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza. Y yo digo, el grano de mostaza es chiquitito. Y ellos tienen poca fe. Ni modo que ellos van a tener menos del tamaño de un grano de mostaza. Entonces ahí empecé a decir, lo que pasa es que ahí Jesús nunca mencionó si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza. No dice tamaño. Simplemente dice grano de mostaza. Así es que empecé a averiguar acerca del grano de mostaza y vi 3 características importantes. Al grano de mostaza, agarra, pisotéalo, quémalo y es muy duro y muy fuerte. Después de quemado, plántalo y crece. Y así debe ser nuestra fe, inquebrantable. El grano de mostaza, que es chiquitito, pequeño, ¿no?, empieza a crecer rápidamente y se convierte en la mayor de todas las hortalizas. Y así debe ser tu fe. Comienza con algo pequeño y crece y puedes empezar a tener grandes cosas por la fe. Y lo tercero que he descubierto de ese grano de mostaza es que, ¿no?, la ciencia ha tratado de unir el grano de mostaza con otro, o sea, ha querido sacar un híbrido y no se puede. El grano de mostaza no se puede unir con nada. Y así debe ser tu fe. ¿Quieres mezclar con otra cosa? No funciona. Es fe pura. Y Señor, ahora sí tiene sentido en lo que tú dijiste. Necesito estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios, para que mi fe sea tan fuerte y dura, para que mi fe crezca rápidamente y no pueda mezclarlo con nada para que funcione. Y solamente así, hermanos, usted va a entender lo que dice aquí, afirmados, confirmados en la fe, como han sido enseñados por la palabra. Mientras más palabra tengo, más base tengo para mi fe. Mi fe va a crecer cuando tengo una revelación de parte de Dios. Y eso viene cuando yo leo mucho la Biblia. Yo leo la Biblia y leo y sigo leyendo la Biblia, y dentro de un momento Dios va a darme una revelación y te va a decir algo. Y ese algo, cuando tú lo haces, ahí tu fe crece. Así es que, mis amados hermanos, tienen que practicar su fe. Si no, no funciona. ¿Cuántas veces, y bueno, no quiero que lo tomen a mal esto, pero cuántas veces vienen a veces a mi persona y dicen, no, hermanos, pastor, ore por mí. ¿De qué, hermana? Estoy enferma. ¿Y usted qué está haciendo para eso? No, pastor, por eso le digo que usted ore.
Entonces yo digo, si yo oro y la persona no está entendiendo o no está luchando, no está creyendo a Dios en su fe, así no funciona. Porque la idea es que yo refuerce su fe, pero la persona tiene que luchar en su fe para que funcione. Y al final, hermanos, es pura gracia de Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. Porque, verdad, Dios es perfecto, Dios es grande, Dios es maravilloso. Como escuché el testimonio de un pastor que estaba a punto de venir a la iglesia a predicar, ¿no?, con su esposa y su hijo, un niño de 4 o 5 años. Van a verlo, estaba muerto. Nuestro hijo está muerto. Vieron, estaba muerto. Estaba muerto. Y el pastor le dice a su esposa, ¿sabes qué, amor? Ya se murió. No tiene sentido. Vamos a la iglesia, hacemos el culto normal, voy a predicar y luego ya volvimos y atendemos a nuestro hijo que está muerto. Así que no vamos a decir nada a nadie, ¿no? Si no, obviamente no iba a poder predicar y se iba a ver sensible. Vienen al culto, predican, hacen todo y cuando acaba el culto se van muy entristecidos a su casa porque sabían que su hijo estaba muerto. Pero cuando este pastor llega a su casa, abre su puerta y se van a ver a su niño muerto, lo encontraron sentado jugando. ¿Te imaginas? Sentado jugando. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, tenemos a un Dios sobrenatural, a un Dios vivo, a un Dios real. Dios no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. El mismo Dios que estuvo con Moisés está con nosotros ahora. El mismo Dios que estuvo con Elías, ¿no?, con los profetas, con los apóstoles, con ese Pedro que con su sombra empezaba a sanar, con Pablo que levantaba muertos. Ese mismo Dios sigue con nosotros hoy. Y mientras más le creamos, más vamos a ser fortalecidos en nuestra fe. Por eso, amados hermanos, no olviden esto. Tenemos que estar arraigados y sobreedificados en nuestra fe, en Dios, ¿no? Y finalmente, ¿no?, ya vamos para terminar porque no me di el tiempo, me parece que me pasé. Dice el versículo 7 de Colosenses 2, en la última parte, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿no? Abundando en acciones de gracia. Y sabe qué, hermanos, estaba leyendo un comentario de esto, ¿no?, que esto tiene que ver, dice, con la sobreabundancia de Dios. Por ejemplo, cuando David habla en Salmo 23, dice, mi copa está rebosando. O sea, mi copa está rebosando. ¿Qué implica? Que ya, no, ya está completamente lleno y está que rebalsa. Mi copa está rebosando. Y luego, por ejemplo, también Jesús dijo, dad y se os dará, en medida buena, apretada, remecida y rebosante. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Bueno, nosotros no tenemos mucho esto, pero el agricultor sí, ¿no? ¿Por qué? Porque esas medidas no es como que si yo estoy llenando trigo en un saco, ¿no? Medida buena, está lleno. ¿Ya? Pero una vez que está lleno, yo agarro y lo empiezo a apretar y logro más espacio y sigo llenando. Y una vez que lo llené, agarro el saco y empiezo a sacudirlo y hago más espacio y sigo llenando. Y una vez que ya llenó todo, ¿no?, hecho y todo el trigo que cae, eso sería rebosante. Y así dice la palabra de Dios. Por tener a un Dios que te da sobreabundantemente grande las cosas, un Dios que te bendice grandemente en todo, ¿no?, tú tienes que vivir agradecido con Dios. Tú tienes que vivir siempre agradecido con Dios. Para tu vida,
y para los demás, siendo agradecidos con Dios. Por eso que las personas que conocen este principio, ¿no? Hermano, necesitamos para tal cosa, levantamos ofrenda, son los primeros en levantar ofrenda. No todos lo hacen, solamente un grupo. Ese grupo ha entendido que tiene un Dios que mientras más yo doy, más me bendice. Mientras más yo siembro, más cosecha hay. Porque Dios es así. Ese es el principio de Dios. Y cada vez que yo doy, Dios me da a mí sobreabundantemente las cosas. Y nada me va a faltar. Por eso Pablo está diciendo, por todas esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, cuando caminas a andar con Él, comienzas a andar con Él y estás arraigado y sobreedificado y cimentado en tu fe, ¿no? No te va a quedar otra que dar gracias a Dios con gozo y alegría, porque nada te va a faltar. Todo lo tendrás en abundancia. Y por esa razón es que yo ayudo, bendigo, hago todo, porque soy bendecido en mi vida y también Dios me da la capacidad de poder servir a los demás, porque nada me va a faltar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Sea agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque tienes una vida sobreabundante. Y yo pregunto, hermanos, ¿no? En esta hora, ¿cuántos de ustedes pasaron hambre en pandemia? ¿Hubo algunos días sin comer? Que yo sepa, nadie dijo nada. No sé cómo Dios puso mesa en nuestro hogar. Dios nos guardó. No sabemos cómo, porque mucha gente que literalmente se quedó en nada, no podía trabajar nada, pero Dios siempre puso mesa en nuestra vida. Así es que, hermanos, no es casualidad que cuando tú le sirves a Dios, Dios te bendice en lo que haces. Y es por eso que somos agradecidos con Dios. Yo estoy agradecido, por ejemplo, con mi hermano Pedro, que está ahí sentado, camisa amarilla, ¿no? Porque en un momento dado, cuando empezamos a construir, ¿no? Había un grupo que sí teníamos que pagarle su ofrenda, no pagar su ofrenda, teníamos que pagarle como albañil, ¿no? Pero había otro grupo que se sacrificaba, simplemente trabajando sin ninguna paga, porque lo hacíamos por amor a Dios, porque teníamos que completar el trabajo. Y uno de ellos era mi hermano Pedro, no recibió ni un medio, ¿no? Y veníamos todos los días a trabajar. Yo recuerdo en ese tiempo mi hermano Rufina orando por mucho tiempo, decía, pastor, ¿cuándo será que construyo mi casa? ¿Cuántos años ya? El vecino del costado ha puesto ya ventanas para nuestro lado porque cree que nunca vamos a construir, ¿no? Dice, hermana, todo tiene un momento, tranquilo, vamos a ir orando, ¿no? Pero justamente por ese tiempo de mi hermano Pedro, y hasta el día de hoy mi hermano Pedro es el único que está acompañándome casi todo el tiempo trabajando, ¿no? Dios lo bendijo con una casa bonita y grande de 2 pisos, todo acomodado. No es casualidad, es Dios. Porque todo lo que usted hace para Dios, Dios le da mucho más a usted. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios, vivir agradecidos. Decirle, Señor, gracias, nada me falta. Soy feliz, soy tremendamente bendecido. Y eso es parte de mi crecimiento. Así que mis amados hermanos, sobre todo los hermanos que se han bautizado hoy, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, pastor? Arraíguense en su fe. Pongan profundas raíces en su fe. Empiecen a sobreedificar su fe. Empiecen a ver que Cristo empieza a construir sus vidas espirituales. Cimiéntanse fuertemente en su fe y vivan agradecidos. Y les aseguro que prontamente descubrirán sus llamados, su ministerio, sus dones para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias por esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este escrito del apóstol Pablo podemos motivarnos, retarnos a nosotros y decir, sí, podemos crecer en nuestra fe, Señor. Sí, podemos crecer en nuestra fe. Está en nosotros, no en Dios, está en nosotros crecer. Tenemos que crecer, Señor. Y
a través del apóstol Pablo, a través de tu Espíritu Santo dado por Pablo, Señor, nos muestras que sí podemos ser arraigados en nuestra fe, sobreedificados en la palabra de Dios, en Él. Podemos ser cimentados en nuestra fe y vivir siempre con agradecimiento. Todo esto comienza cuando yo aprendo a caminar con Él, alrededor de Él y para Él. Gracias, Padre. Y oro por mis hermanos, Señor, para que sigan creciendo en su fe, para que sigan madurando en la fe, para que sigan, Señor, ir de gloria en gloria, de poder en poder. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. A nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos. Bendiciones.